aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, las palabras de Jesús según el Evangelio de San Mateo de hoy son muy desconcertantes, exigentes y comprometedoras, y no admiten componendas para quien desee ser discípulo de Jesús. ¿A quién se enfrentaba Jesús para exigir a sus seguidores una fidelidad tal que podía llevarlos incluso a la ruptura con la propia familia, sabiendo que la familia y los clanes en aquel tiempo tenían una importancia suma para la vida y para la seguridad del individuo? Es más, también Jesús había roto con su propia familia por el mismo motivo y pide la misma actitud a sus seguidores. Se trata del conflicto entre la fidelidad al reino de Roma y a las élites sacerdotales que interpretaban al Dios de Israel según sus propios intereses, y la fidelidad al reino de Dios que Jesús de Nazaret vivía en su propia carne y que era el que predicaba. ¿Por qué hablamos del reino de Roma? Aparece en el texto del Evangelio de hoy, sin ninguna duda. Cuando Mateo escribió este texto, Jesús había sido crucificado por las autoridades romanas, que eran las únicas que tenían poder para aplicar tan terrible condena. Y Mateo pone en boca de Jesús que el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Por consiguiente, la referencia al castigo político al que puede condenar Roma al que es fiel al reino de Dios muestra bien cuáles son las dos fidelidades en conflicto: al reino del poder, de la violencia, de la conquista y del sometimiento, que era el reino de Roma, y al reino de Dios, de la fraternidad, de la paz, y en el que tenían un puesto privilegiado los pobres, las viudas,
los enfermos, los extranjeros y todo tipo de marginados. En primer lugar, Jesús dice que para seguirlo como discípulos y ser dignos de Él, debemos amarlo con toda radicalidad, más que a los padres y a los hijos. Esto parece absurdo e inhumano, pero no es así. Jesucristo es Dios y como tal tiene primacía sobre todo, incluso sobre los vínculos familiares. Dios es primero y absoluto. Todo lo demás es secundario y relativo. Nada se puede comparar en valor con Dios. Esto significa que si alguien, por darle gusto a su padre, a su madre, a sus hijos y amigos, tuviera que ofender a Dios o desobedecer sus mandatos, no sería discípulo de Jesús. Estaría dando prioridad a las criaturas antes que al Creador. Pongamos unos ejemplos. Si un padre de familia ordenara a su hijo matar, robar, mentir, cometer abusos sexuales o embriagarse, debe desobedecer a su padre y cumplir los mandatos del Señor, aunque esto le traiga reproches, cruz y hasta que lo desconozcan como hijo. Primero están las órdenes de Dios y hay que reconocer su primacía. Solo de esta manera se puede ser buen cristiano. Si a una mujer embarazada, su propio marido, sus padres o el novio la obligaran a abortar, no debe hacerles caso, sino atenerse a lo que ordena la palabra de Dios en el 5º mandamiento: no matarás. Sin embargo, cuando alguien debe atender a un enfermo y por ello no puede cumplir con el precepto dominical, no falta a sus obligaciones con Dios, pues Jesucristo nos enseñó que cuando hacemos por los enfermos y por los que sufren, lo considera como hecho a Él mismo. Nos ordenó darle prioridad al amor fraterno, incluso por encima de las prácticas religiosas, como vemos claramente en la parábola del buen samaritano. En segundo lugar, Jesús advierte a los apóstoles que para ser dignos discípulos suyos deben estar dispuestos a tomar su cruz y perder la vida por Él. Quien rechaza la cruz y no es capaz de sacrificarse para vivir conforme a su evangelio, no es digno de llamarse cristiano. La vocación consagrada exige renuncias, incluso alejarse de la propia familia, no por falta de amor, sino para estar plenamente libres en orden al servicio divino, donde quiera que seamos enviados. El mundo nos presenta muchos atractivos para darle gusto al cuerpo,
y no es fácil renunciar a ellos. Sacrificar los instintos y vencer las pasiones es el esfuerzo de todos los días. Pero quien es capaz de dar prioridad al seguimiento de Jesús tendrá una gran recompensa, no solo en la otra vida, sino desde aquí y ahora, aunque con cruces y sufrimientos. Pero hay personas que huyen de todo lo que signifique esfuerzo, trabajo, renuncia. Hoy vivimos la etapa del facilismo. Se quiere triunfar en la vida sin mayor esfuerzo. Se quiere tener sexo sin compromiso. Se quiere tener dinero sin trabajar. Se quiere ser profesionista sin estudiar. La etapa del facilismo es muy fuerte hoy en la sociedad. Viven al ritmo del mínimo esfuerzo. Así no se triunfa en la vida. Así no se podrá ser buen cristiano. Para seguir a Jesús hay que hacer morir en lo más profundo de nuestro ser todo lo que sea contrario al camino que Él nos enseñó. Hay que sepultar la pereza, el orgullo, la envidia. Hay que sepultar el odio, el ansia desmedida de poder, los deseos de venganza, las calumnias, las divisiones e incluso los enfrentamientos. Queridos hermanos, quien no es capaz de controlar sus instintos y de no hacer morir en sí las fuerzas del mal, no puede comprender lo que significa ser discípulo de Jesús. En tercer lugar, Jesús afirma que quien recibe a sus enviados, lo reciben a Él mismo. Considera hecho a sí mismo cualquier servicio o atención que se proporcione a sus apóstoles. Ese gesto no quedará sin recompensa. En la primera lectura de este domingo se nos presenta un ejemplo de este gesto. Una mujer distinguida ofrece casa y comida al profeta Eliseo por ser hombre de Dios. En recompensa, Dios le concede un hijo. En estos tiempos de la pandemia, hay mucha gente que cuidan y comparten con sus pastores. Cuidan a sus pastores y comparten con ellos. Que el Señor les recompense su bondad. Nunca a Dios se le gana en generosidad. Ojalá siempre nos esforcemos por ser verdaderos hombres de Dios, los que somos sacerdotes, para no dar mal ejemplo. Que Dios conceda a todos el don de la fe, para que se dejen guiar por la palabra de Dios que nosotros les transmitimos a pesar de nuestras deficiencias, y que los sacerdotes nos esforcemos por ser en verdad hombres de Dios. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz domingo para todos. Cuídense.